La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco que resonó como un aviso. Yo no pertenecía a ese lugar. La música y las risas llenaban el salón, pero llegaban como ecos distantes, recordándome que estaba sola. Me condujeron a un asiento junto a la puerta, un rincón donde la luz apenas alcanzaba, donde las miradas pasaban sobre mí sin detenerse. Mi familia conversaba y reía, compartiendo gestos y secretos que me excluían sin esfuerzo, mientras los amigos se inclinaban entre sí, ignorándome. El anfitrión cruzaba la sala, elegante y seguro, saludando a todos, menos a mí. Sentía un frío que subía por mi espalda y el calor de la vergüenza en mi cuello. Intenté distraerme con la servilleta, con la música, con cualquier detalle, pero todo lo recordaba mi posición secundaria, mi invisibilidad. Cada segundo que pasaba intensificaba la sensación de ser un adorno inútil, un error que ocupaba espacio sin ser reconocido. Observaba las conversaciones, los brindis, las sonrisas compartidas de las que estaba excluida, y algo dentro de mí comenzó a endurecerse, sin saber cómo ni cuándo. Percibí que había un momento que cambiaría todo, una chispa esperando para invertir la escena, un instante que todavía no podía imaginar. Mientras las conversaciones seguían su curso, me sentía más pequeña, más invisible. Cada risa, cada comentario susurrado parecía diseñado para recordarme que no pertenecía allí. La familia compartía historias, anécdotas, bromas internas que yo no podía comprender, como si existiera un lenguaje secreto del que yo estaba excluida. Los amigos se inclinaban unos hacia otros, murmurando y señalando, mientras yo permanecía rígida en mi asiento, junto a la puerta, sin ser invitada a nada. Intenté entablar contacto visual, esbozar una sonrisa, acercarme con gestos, pero nadie respondía. El anfitrión pasaba de vez en cuando, sonriendo a todos los demás, ignorándome por completo. Cada plato que llegaba a la mesa parecía amplificar la distancia entre ellos y yo. Un recordatorio de mi posición secundaria, de la humillación silenciosa que me consumía. Sentía mis manos sudadas, el corazón acelerado, el frío recorriendo mi columna. Cada segundo se estiraba como un hilo que me ataba a la invisibilidad. Quería desaparecer, pero algo dentro de mí se negaba. Una chispa de resistencia creció, pequeña, intensa, como un fuego que no podía apagar. Sin saberlo todavía, esa noche no terminaría siendo solo un recuerdo de desprecio. Se preparaba un instante que cambiaría la escena por completo, un momento en que todos verían que yo no era la que debía ser ignorada. El murmullo de las conversaciones se volvió un muro invisible, separándome de todos. Cada gesto compartido, cada mirada cómplice, era un recordatorio cruel de que no tenía lugar allí. Intenté inclinarme, acercarme, reír ante algo que no comprendía, pero mis esfuerzos eran absorbidos por la indiferencia que me rodeaba. La familia intercambiaba miradas y palabras, excluyéndome sin esfuerzo. Los amigos se inclinaban unos hacia otros, señalando, susurrando, reforzando mi insignificancia. Sentía que el aire se volvía más denso, que mis hombros caían bajo un peso que nadie podía ver. El anfitrión pasaba cerca, elegante, seguro, saludando a todos, ignorándome. Cada instante sí estiraba un recordatorio de que mi presencia era prescindible. Quería desaparecer, fundirme con la sombra junto a la puerta, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Un fuego interno creció, silencioso, decidido, impulsándome a resistir. Cada risa que me ignoraba alimentaba esa chispa. Cada gesto de desprecio la hacía más intensa. No sabía cómo ni cuándo, pero comprendí que esta noche no terminaría siendo solo humillación. Algo estaba por suceder, algo que transformaría la dinámica de la sala, que voltearía la atención hacia mí y demostraría, de una manera que nadie podría ignorar, que yo no era un adorno olvidado, sino alguien cuya presencia cambiaría el curso de esa velada. La noche avanzaba, y mi invisibilidad parecía volverse más tangible. Cada risa, cada mirada cruzada entre los demás, era un recordatorio de mi aislamiento. Intenté sumarme a una conversación, acercarme con una palabra, un gesto, pero me encontraron insignificante. Mis intentos se desvanecían en el aire, ignorados. La familia y los amigos intercambiaban miradas cómplices, como si existiera un pacto silencioso para mantenerme al margen. Cada plato que llegaba, cada brindis,
Reforzaba mi posición junto a la puerta, como si fuera parte del mobiliario. El anfitrión pasaba elegantemente, saludando a todos con una sonrisa que no me incluía. Sentí un nudo en el estómago, un peso en el pecho que me recordaba mi marginación. Cada segundo se alargaba cargado de humillación y desprecio. Pero dentro de mí, un fuego pequeño pero persistente comenzó a arder. Cada gesto de indiferencia lo alimentaba. Cada burla silenciosa lo hacía más fuerte. Supe que la noche no terminaría siendo solo humillación. Algo estaba a punto de cambiar, un instante que transformaría la percepción de todos sobre mí. La tensión se espesaba, cada respiración se volvía más difícil, y la chispa que había crecido silenciosa dentro de mí se preparaba para encender el momento exacto en que nadie podría seguir ignorándome. El murmullo de las conversaciones se volvió un martillo constante sobre mis nervios. Cada gesto, cada risa compartida entre ellos era un recordatorio de que no pertenecía. Intenté inclinarme, hacer un comentario, aportar algo, pero mis palabras se perdían en el aire, ignoradas. Los amigos intercambiaban miradas cómplices, como si mi presencia fuera un error silencioso. La familia compartía anécdotas, historias que yo no conocía, reforzando la distancia que me separaba de ellos. Cada vez que el anfitrión pasaba, saludando y sonriendo a todos, su indiferencia hacia mí me quemaba. Sentí como la vergüenza subía por mi cuello, como el nudo en mi pecho se apretaba, como mis manos sudaban. Cada segundo era una lección de humillación, un recordatorio de que mi existencia allí no tenía peso. Pero, en lo más profundo, un fuego pequeño, constante, comenzaba a expandirse. Cada gesto de desprecio lo hacía más intenso, cada ignorancia lo alimentaba. No podía desaparecer. No quería desaparecer. Sabía que había un momento que cambiaría todo. Algo estaba por suceder, un instante que daría la vuelta a la escena, que haría que todos voltearan su atención hacia mí. La chispa de resistencia crecía, silenciosa, pero decidida, prometiendo que nadie continuaría ignorándome. La música seguía de fondo, alegre para todos, pero para mí era un recordatorio de aislamiento. Cada risa compartida, cada comentario dirigido a los demás, me clavaba en mi asiento junto a la puerta. Intenté participar, levantar la voz, sonreír, pero mis esfuerzos eran invisibles, absorbidos por la indiferencia colectiva. La familia intercambiaba bromas internas, y los amigos se inclinaban unos hacia otros, señalando discretamente, reforzando mi marginación. Sentí como el calor de la vergüenza se extendía por mis mejillas, como mis manos temblaban ligeramente. Cada vez que el anfitrión pasaba junto a mí, sus ojos evitaban los míos, como si yo fuera un objeto sin importancia, prescindible. La tensión dentro de mí creció, mezclando humillación y rabia silenciosa. El tiempo parecía alargarse, cada segundo un martillo invisible golpeando mi dignidad. Pero dentro de mí algo persistía en una chispa que se negaba a apagarse. Cada gesto de desprecio, cada mirada esquiva la alimentaba. Sabía que algo estaba por cambiar, que el momento de invertir la atención llegaría, y que todos sentirían el peso de haberme ignorado. La noche todavía no había alcanzado su clímax. La escena estaba lista, y yo estaba lista, oculta bajo la sombra de la paciencia, esperando que la tensión explotara. Cada segundo que pasaba junto a la puerta se sentía más pesado, como si el aire mismo conspirara para aplastarme. Las conversaciones continuaban, llenas de risas y complicidades, ignorándome deliberadamente. Intenté inclinarme hacia la mesa, participar con una palabra, pero me encontré absorbida por un muro invisible de indiferencia. Los amigos intercambiaban miradas cargadas de secreto. La familia compartía historias que me excluían, reforzando mi aislamiento. Sentí como el calor de la vergüenza se expandía por mi pecho, como mis manos se crispaban con impotencia. Cada gesto del anfitrión, cada sonrisa dirigida a todos menos a mí, incrementaba el frío dentro de mí, el sentimiento de ser prescindible. Sin embargo, la chispa de resistencia crecía, silenciosa, alimentada por cada desprecio, cada burla silenciosa. Sabía que esta noche no terminaría siendo solo humillación. Algo estaba por ocurrir, un instante que cambiaría la dinámica de la sala, que invertiría la atención hacia mí. La tensión era palpable, cargada de electricidad invisible. Cada mirada que evitaba los míos, cada gesto que me excluía,
hacía más intenso el fuego dentro de mí. Solo era cuestión de tiempo. La paciencia silenciosa, junto con la chispa de audacia, me preparaban para el momento en que todos finalmente notarían mi presencia. Y nadie podría seguir ignorándome. El tiempo parecía estirarse, cada minuto más insoportable que el anterior. Sentada junto a la puerta, me sentía como una sombra que todos ignoraban deliberadamente. Cada conversación que fluía a mi alrededor, cada risa compartida, reforzaba mi insignificancia. Intenté acercarme a la mesa, unirme con una palabra, un gesto, pero me encontraba atrapada en un muro invisible de indiferencia. Los amigos intercambiaban miradas cargadas de complicidad. La familia compartía anécdotas que me dejaban afuera, y cada gesto sumaba a mi aislamiento. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de vergüenza y furia contenida. Un fuego que crecía silencioso en mi interior. Cada sonrisa del anfitrión hacia otros, cada saludo ignorándome, era un recordatorio de mi aparente irrelevancia. Sin embargo, esa chispa dentro de mí no desaparecía. Se fortalecía con cada desprecio. Sabía que algo estaba por suceder. Un instante que daría vuelta la atención de todos hacia mí. La tensión se hacía casi tangible. Un hilo eléctrico que vibraba en el aire. Estaba lista, escondida, tras la paciencia y el control, esperando el momento exacto en que la sala se volvería consciente de mi presencia. El silencio que estaba por llegar sería intenso, revelador y definitivo. El ambiente estaba cargado quasi tangible, como si el aire mismo conspirara contra mí. Cada risa, cada comentario dirigido a los demás, resonaba como golpes sobre mi dignidad. Intenté participar, inclinarme, ofrecer una palabra, pero mis esfuerzos se desvanecían en la indiferencia colectiva. Los amigos intercambiaban miradas cómplices. La familia compartía historias que me dejaban fuera, reforzando la sensación de ser invisible, prescindible. Cada sonrisa del anfitrión hacia otros, cada saludo que me omitía, alimentaba un nudo creciente en mi pecho, mezcla de vergüenza y rabia silenciosa. La humillación se sentía como un peso físico, un muro que me separaba de todos. Sin embargo, dentro de mí, algo resistía a una chispa de audacia y paciencia, alimentada por cada desprecio, cada gesto de exclusión. Sabía que el momento de invertir la atención estaba cerca, que la noche no terminaría en silencio. La tensión se volvía insoportable, como si cada segundo arrastrara consigo una tormenta contenida. La expectativa crecía, silenciosa pero firme, y yo me mantenía alerta, lista para actuar. Todos estaban ocupados ignorándome, sin darse cuenta de que la situación estaba a punto de cambiar drásticamente, que la atención de la sala se volvería inevitablemente hacia mí. El murmullo constante de la sala era una daga invisible clavada en mi pecho. Cada sonrisa compartida, cada gesto de complicidad entre los demás, me recordaba que estaba sola junto a la puerta, excluida deliberadamente. Intenté incorporarme, ofrecer una palabra, un comentario, pero mi voz se perdía en la indiferencia, absorbida por la atmósfera que me ignoraba. Los amigos se inclinaban unos hacia otros, intercambiando miradas cargadas de secretos. La familia contaba historias que me dejaban fuera, reforzando la sensación de ser un objeto prescindible. Cada gesto del anfitrión hacia otros, cada saludo que no recibía, era un golpe silencioso que incrementaba la presión en mi pecho, la humillación palpable. Sin embargo, en lo más profundo, la chispa de resistencia crecía, silenciosa, implacable, alimentada por cada desprecio y burla contenida. Sabía que la noche no terminaría siendo solo un escenario de humillación. Algo estaba por suceder. La tensión se volvía insoportable, cargada de electricidad invisible, y yo me mantenía alerta, paciente, esperando el instante preciso. Todos continuaban ignorándome, confiados en su dominio del espacio y del momento, sin percatarse de que el punto de inflexión se acercaba inexorablemente. La atención de la sala, tarde o temprano, sería inevitablemente mía. La fiesta continuaba, pero para mí, cada risa se sentía como cuchillas. Los murmullos y bromas compartidas a mi alrededor eran un recordatorio constante de mi exclusión. Intenté acercarme a los grupos, intentar un comentario, pero la indiferencia me absorbía. Cada gesto de complicidad entre amigos,
cada sonrisa intercambiada con la familia. Era un golpe silencioso que reforzaba mi aislamiento. Sentí como el calor de la vergüenza se extendía por mis mejillas y como el nudo en mi garganta crecía con cada segundo. Ellos competían en ignorarme, un juego cruel de exclusión que me situaba junto a la puerta, como si fuera un adorno innecesario. El anfitrión pasaba de vez en cuando, sonriendo a todos, excepto a mí, reforzando la sensación de invisibilidad. Sin embargo, en lo más profundo, algo persistía, un fuego silencioso que crecía con cada desprecio. La humillación era intensa, pero alimentaba una chispa de resistencia, una paciencia contenida que me preparaba para un momento inevitable. La tensión dentro de la sala se sentía densa, casi palpable, y yo, oculta en mi silencio, esperaba el instante exacto en que la situación daría un giro inesperado, un momento que pondría a todos frente a su propia indiferencia. Las conversaciones continuaban a mi alrededor, pero yo permanecía relegada junto a la puerta, un espectro invisible en medio de la alegría. Cada risa dirigida a otros, cada gesto de complicidad, era un recordatorio brutal de mi exclusión. Intenté incorporarme, intervenir con un comentario, pero mi voz se perdía, absorbida por un muro de indiferencia que los demás construían a mi alrededor. Los amigos se inclinaban entre sí, compartiendo secretos y risas que me dejaban fuera. Mientras la familia narraba anécdotas, ignorando deliberadamente mi presencia, la humillación crecía con cada segundo. Cada gesto del anfitrión hacia otros reforzaba mi insignificancia. Sentí como la vergüenza y la ira contenida se mezclaban, formando un fuego silencioso que se expandía por mi interior. Sin embargo, esta misma humillación alimentaba mi paciencia y determinación. Sabía que algo estaba por suceder, un instante que revertiría la dinámica de la sala y pondría todas las miradas sobre mí. La tensión se volvía casi tangible, como un hilo eléctrico vibrando en el aire. Y yo me mantenía alerta, silenciosa, esperando el momento exacto. Cada desprecio, cada burla contenida, cada gesto de exclusión, me acercaba más al instante en que la atención de todos dejaría de ignorarme, y la escena daría un giro irrevocable. Cada minuto que pasaba junto a la puerta era un recordatorio cruel de mi relevancia. Las conversaciones giraban, las risas estallaban, y yo permanecía como un adorno invisible. Intenté acercarme, ofrecer una palabra, un gesto, pero todo se desvanecía en la indiferencia de los demás. Los amigos compartían miradas cómplices, la familia reía en conjunto, y cada gesto reforzaba mi aislamiento. Sentía como la humillación se acumulaba como una presión física, aplastando la calma que intentaba mantener. Cada sonrisa del anfitrión hacia otros era un recordatorio silencioso de mi exclusión, y cada saludo omitido intensificaba el fuego de la vergüenza que crecía dentro de mí. Sin embargo, mientras ellos competían por ignorarme, algo en mi interior se fortalecía en una paciencia silenciosa y un control absoluto, alimentados por cada desprecio. La tensión en la sala era casi palpable, cargada de electricidad invisible, y yo permanecía alerta, esperando. Sabía que el momento de cambio estaba cerca, que la atención de todos dejaría de ignorarme de golpe. Cada gesto de desprecio, cada burla contenida, cada mirada despectiva, sumaba combustible a la chispa silenciosa que estaba a punto de estallar. Y el giro inminente prometía ser devastador para quienes se creían dueños de la situación. La fiesta avanzaba, y cada gesto de los demás era una daga invisible. Las risas se intensificaban, las conversaciones fluían como corrientes que me arrastraban hacia un aislamiento absoluto. Intenté acercarme, intentar un comentario, pero la indiferencia me absorbía por completo. Los amigos intercambiaban miradas cómplices y risas privadas. La familia contaba anécdotas que me dejaban fuera, reforzando mi sensación de invisibilidad. Cada gesto del anfitrión hacia otros, cada saludo omitido, cada sonrisa compartida sin mí, era un golpe silencioso que aumentaba la presión en mi pecho. La humillación era tangible, como un peso que comprimía cada pensamiento y cada movimiento. Sin embargo, en lo más profundo, algo crecía con fuerza en paciencia, control y la certeza de que la situación no terminaría así. Cada desprecio alimentaba un fuego silencioso dentro de mí, una chispa que esperaba el momento exacto para encenderse. La tensión en la sala era casi eléctrica, y yo permanecía inmóvil,
observando, registrando cada gesto y cada silencio. Sabía que la escena estaba por cambiar drásticamente, que la atención de todos dejaría de ignorarme en un instante devastador. La paciencia que parecía humillada era, en realidad, la preparación silenciosa para un golpe que nadie esperaba y que cambiaría todo en segundos. El murmullo de la sala se volvió ensordecedor en mi mente. Cada risa, cada comentario dirigido a otros, era un recordatorio cruel de que yo no pertenecía. Intenté insertarme en las conversaciones, lanzar una sonrisa, ofrecer un comentario, pero todo se desvanecía en el aire indiferente. Los amigos compartían secretos, miradas cómplices, risas que excluían mi presencia, mientras la familia continuaba narrando historias sin darme espacio. La humillación crecía, acumulándose en capas invisibles, aplastando la calma que intentaba mantener. Cada gesto del anfitrión hacia otros reforzaba mi insignificancia y hacía que el fuego silencioso de la vergüenza se convirtiera en una llama de determinación contenida. Sabía que cada desprecio sumaba fuerzas a un momento que estaba por llegar. Un instante en que la atención de todos se volcaría hacia mí de manera inesperada. La tensión en el aire era casi palpable, una corriente eléctrica que recorría la sala y que yo podía sentir con cada fibra de mi ser. Permanecía alerta, silenciosa, controlando cada respiración, cada movimiento, esperando el instante exacto. La paciencia no era resignación, era preparación, una estrategia silenciosa para un golpe que nadie anticipaba y que cambiaría la dinámica de la sala de manera irrevocable. La sala parecía un escenario diseñado para mi invisibilidad. Cada risa compartida, cada mirada cómplice entre los demás, se sentía como un martillazo en la confianza que aún mantenía. Intenté acercarme, unirme con un comentario, una broma ligera, pero el muro de indiferencia que me rodeaba era impenetrable. Los amigos se inclinaban entre ellos, contaban secretos, se reían de cosas que yo no entendía, mientras la familia continuaba ignorando mi presencia deliberadamente. Cada gesto del anfitrión hacia otros, cada saludo omitido, reforzaba la sensación de que no pertenecía a ese espacio, mientras un fuego silencioso crecía dentro de mí. La humillación era intensa, casi física, y la presión sobre mi pecho parecía aplastarme. Sin embargo, cada desprecio, cada omisión, alimentaba una paciencia calculada, una espera contenida para un momento que cambiaría la escena por completo. La tensión en el aire era casi tangible, un hilo eléctrico que me hacía consciente de cada respiración ajena. Permanecía inmóvil, observando, registrando cada gesto, cada silencio. Sabía que el instante de cambio estaba cerca, que la atención de todos dejaría de ignorarme de golpe, y que la situación daría un giro devastador para quienes creían tenerme olvidada, transformando el desprecio en su propia sorpresa. Sentada junto a la puerta, cada gesto de los demás era un golpe silencioso. Las risas estallaban en ráfagas que me atravesaban como cuchillas invisibles, y cada conversación me dejaba más aislada. Intenté acercarme, ofrecer una palabra, un gesto, pero mi voz se perdía en la indiferencia que me rodeaba. Los amigos compartían secretos, guiños y risas privadas, mientras la familia continuaba sus historias sin incluirme, consolidando mi sensación de invisibilidad. Cada movimiento del anfitrión hacia otros, cada sonrisa omitida hacia mí, incrementaba la presión sobre mi pecho, y la humillación se volvía casi física, un peso que comprimía mis pensamientos y mis gestos. Sin embargo, en lo profundo, crecía una paciencia silenciosa, alimentada por cada desprecio, cada omisión, cada gesto de exclusión. Sabía que todo estaba preparado para un cambio repentino, un instante donde la atención de todos dejaría de ignorarme de golpe. La tensión en la sala era densa, casi eléctrica, y yo permanecía inmóvil, observando, registrando cada movimiento, cada silencio. El tiempo parecía dilatarse mientras esperaba el instante exacto, el segundo preciso en que mi invisibilidad se quebraría y todo el desprecio acumulado se transformaría en un giro inesperado que dejaría a todos, incluso el anfitrión, sorprendidos ante la revelación de mi presencia y poder silencioso. El murmullo de la sala se volvió casi ensordecedor, una corriente constante que me recordaba con insistencia que no pertenecía. Cada risa compartida, cada mirada cómplice entre ellos,
era un recordatorio punzante de mi relevancia. Intenté intervenir, lanzar un comentario ligero, pero el aire parecía absorber mi presencia. La familia continuaba contando historias. Los amigos intercambiaban secretos, y yo permanecía relegada a un rincón que parecía hecho para mi invisibilidad. Cada gesto del anfitrión dirigido a otros reforzaba la humillación, un martillo silencioso golpeando mi autoestima. A pesar del peso aplastante, una calma contenida se iba formando dentro de mí, una paciencia calculada, alimentada por cada desprecio, cada omisión, cada burla, no explícita. Sabía que estaba al borde de algo que cambiaría todo en un instante. Cada respiración, cada silencio, cada gesto que no era para mí, acumulaba energía para el momento exacto. La tensión era casi tangible, una corriente eléctrica invisible que recorría la sala y me mantenía alerta. Permanecía inmóvil, observando cada detalle, registrando cada gesto y cada silencio, esperando el segundo preciso. La atención de todos estaba a punto de desviarse hacia mí, y la humillación que parecía absoluta estaba a punto de convertirse en un giro devastador e inesperado que sacudiría a todos los presentes. Cada segundo que pasaba se sentía más pesado que el anterior. Las risas y conversaciones, dirigidas a todos menos a mí, eran como agujas invisibles que atravesaban mi piel. Intenté sonreír, participar, pero mi presencia era absorbida por un muro de indiferencia absoluta. La familia continuaba contando historias compartidas entre ellos. Los amigos intercambiaban miradas cómplices, y yo permanecía sentada junto a la puerta, una sombra más en la habitación. Cada gesto del anfitrión hacia otros reforzaba mi sensación de insignificancia, pero también alimentaba un fuego silencioso dentro de mí, una paciencia que no era resignación, sino preparación. Registraba cada movimiento, cada silencio, cada mirada, consciente de que algo estaba por cambiar. La tensión en la sala era casi tangible, y yo podía sentirla en cada fibra de mi cuerpo. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por la expectativa contenida de un instante que cambiaría todo. Sabía que la atención de todos se iba a volcar hacia mí de manera inesperada, que el desprecio que parecía absoluto se transformaría en sorpresa. Cada risa que me ignoraba, cada comentario que me omitía, era combustible para el momento en que la humillación se revertiría y la sala entera quedaría impactada. El aire se volvía cada vez más denso, cargado de un silencio intermitente entre las risas ajenas, como si cada sonido que no me incluía aumentara la presión sobre mi pecho. Cada conversación ignorante de mi presencia era un recordatorio brutal de que estaba relegada, sentada junto a la puerta, observando cómo el mundo giraba sin mí. Los amigos compartían historias, miradas y secretos que parecían sellar mi aislamiento, mientras la familia continuaba con anécdotas que no tenían espacio para mi existencia. El anfitrión, sin darse cuenta, o tal vez con intención, reforzaba mi invisibilidad con gestos dirigidos a otros, omitiéndome deliberadamente. Sin embargo, dentro de mí, la paciencia se transformaba en una fuerza silenciosa, acumulando cada desprecio como un arsenal invisible. Mi mente registraba cada detalle, cada silencio, cada gesto, preparando un instante que cambiaría todo. La tensión era casi tangible, eléctrica, y yo permanecía inmóvil, respirando controladamente, como un depredador en espera de su momento. Sabía que la atención que me ignoraba hasta ahora se volvería repentinamente hacia mí. Cada burla, cada omisión, cada gesto de indiferencia alimentaba la fuerza de lo que estaba por venir. Y en esa espera, la humillación se mezclaba con una anticipación oscura, con la certeza de que el giro final sorprendería y conmocionaría a todos los presentes en la sala. El murmullo en la sala se detuvo de repente, como si una corriente invisible hubiera ordenado el silencio. El anfitrión se puso de pie, su mirada recorriendo a todos, pero de repente se detuvo en mí. Pronunció mi nombre con una claridad que atravesó cada conversación, cada risa, cada gesto de indiferencia que me había aplastado hasta ese momento. La sala entera se volvió hacia mí. Los ojos que antes me ignoraban ahora estaban fijos, incrédulos. Sentí un frío recorrer mi columna, una mezcla de choque y liberación que me hizo temblar. El silencio era pesado, casi doloroso, y cada respiración de los demás parecía un golpe que reafirmaba mi presencia.
Los amigos y la familia intercambiaron miradas nerviosas, sin comprender cómo habían pasado tanto tiempo ignorándome, mientras la atención de todos se centraba en mí. Cada burla, cada omisión, cada gesto de indiferencia que había soportado se transformó en un arma silenciosa, devolviendo el poder que parecía haber sido arrebatado. Por primera vez, sentí que controlaba la narrativa, que mi paciencia y observación habían convertido la humillación inicial en un giro devastador. La sorpresa en los rostros de todos era palpable, y el momento que había esperado con tanta cautela finalmente había llegado, dejando a cada persona en la sala en un estado de asombro absoluto. El silencio se extendió como una sombra, cada segundo cargado de la incredulidad colectiva. Los murmullos que habían llenado la sala se apagaron, reemplazados por una tensión eléctrica que parecía cortar el aire. Sentí que todos los ojos me atravesaban, juzgando, evaluando, descubriendo algo que hasta entonces había permanecido oculto. El anfitrión continuaba mirándome, como esperando que reaccionara, y cada músculo de mi cuerpo estaba alerta, consciente de que este instante definía todo. Aquella humillación que había soportado durante horas se transformaba ahora en una especie de triunfo silencioso, un poder que no necesitaba palabras para hacerse notar. Algunos amigos desviaron la mirada, otros tragaron saliva. La familia permanecía rígida, sorprendida por la repentina atención que recaía sobre mí. Cada gesto, cada mirada, cada silencio que antes me aplastaba, ahora jugaba a mi favor. Sentí una satisfacción oscura y contenida, una especie de justicia silenciosa que no necesitaba proclamarse en voz alta. El contraste entre la ignorancia inicial y la concentración repentina de la sala sobre mí era casi doloroso para ellos y liberador para mí. Todo el desprecio acumulado, toda la indiferencia soportada, convergía en este momento, transformándose en un giro inesperado que los dejaba atónitos, mientras yo mantenía la calma, observando cada reacción con fría precisión y control absoluto. Sentada junto a la puerta horas antes, había sido invisible, un espectro en la celebración, ignorada por todos, relegada a la periferia de sus risas y conversaciones. Pero ahora, bajo la mirada intensa del anfitrión, todo había cambiado en un instante. Cada gesto que antes me dolía, ahora se convertía en evidencia de su sorpresa, de su desconcierto. La habitation, que minutos antes parecía un muro que me excluía, se había transformado en un escenario donde yo era el centro inevitable. Pude percibir la incomodidad en sus respiraciones, en los movimientos torpes de manos y cuerpos que intentaban recuperar la compostura, mientras mi nombre resonaba como un eco implacable en cada rincón. No hubo palabras que pudiera pronunciar, no fue necesario ningún gesto grandioso, la atención absoluta sobre mí ya era suficiente para invertir la dinámica. La humillación inicial que me había dejado rígida y temblorosa se había disuelto, sustituida por un poder silencioso, un control sobre la percepción de los demás que antes me había sido negado. El anfitrión mantenía la mirada firme, consciente del efecto que había desencadenado, y yo, con cada respiración controlada, saboreaba la incredulidad que llenaba el aire. Un triunfo íntimo y devastador que nadie había anticipado. La incomodidad en la sala se volvió casi palpable. Un aire cargado de incredulidad que se extendía como un manto invisible sobre cada persona presente. Aquellos que minutos antes me ignoraban, ahora vacilaban, moviéndose con torpeza, incapaces de mantener la misma confianza con la que habían hablado entre risas y complicidades. El anfitrión seguía mirándome, una especie de complicidad silenciosa, brillando en sus ojos, reconociendo que yo había emergido de la periferia para ocupar el centro absoluto. Pude percibir el cambio en las expresiones con sorpresa, mezclada con un desconcierto que antes hubiera sido inimaginable, una tensión que convertía cada respiración de los demás en un recordatorio de mi repentina autoridad. No hubo necesidad de palabras ni de gestos grandiosos. El poder de la atención concentrada sobre mí era suficiente para invertir la dinámica. La humillación inicial se había transformado en un triunfo silencioso, una victoria que se manifestaba en el choque visible de los presentes. Cada mirada, cada gesto torpe, cada suspiro nervioso era un testimonio de cómo la sala había cambiado de manera irrevocable. Yo permanecía sentada junto a la puerta, pero ya no era una sombra.
era el epicentro de la atención. La calma contenida que imponía respeto y asombro, observando cómo la incredulidad se apoderaba de todos a mi alrededor. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Los rostros que antes me ignoraban, ahora estaban fijos en mí, como si intentaran comprender lo imposible, en cómo alguien relegada a la puerta se había convertido en el centro indiscutible de la escena. Podía ver la incomodidad en sus ojos, el desconcierto en sus movimientos, la fragilidad en su compostura. El anfitrión mantenía su mirada sobre mí, firme, casi solemne, como si al pronunciar mi nombre hubiera sellado un destino que nadie más había previsto. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, no de miedo, sino de poder contenido, un poder que había nacido del desprecio y que ahora se desplegaba con una fuerza silenciosa. No era necesario hablar. El simple hecho de permanecer inmóvil, bajo esa atención absoluta, bastaba para subvertir la humillación inicial. Cada respiración ajena, cada gesto torpe, confirmaba que la sala había cambiado para siempre. Aquellos que habían reído a mis espaldas ahora no podían sostener mi mirada. Y yo, desde mi rincón junto a la puerta, saboreaba la paradoja. A lo que había comenzado como marginación se transformaba en un triunfo devastador, un giro inesperado que los dejó vulnerables, atrapados en un silencio espeso que hablaba más que cualquier palabra. La sala entera parecía contener la respiración, como si un solo movimiento brusco pudiera quebrar la tensión que flotaba en el aire. Yo seguía en mi lugar, junto a la puerta, inmóvil, observando cómo las miradas se desviaban nerviosas, incapaces de sostener la mía. El anfitrión, aún de pie, mantenía su atención fija en mí, y ese solo gesto era suficiente para legitimar mi presencia como la más importante de la velada. Nadie se atrevía a retomar las conversaciones. Las risas se habían apagado, los brindis habían perdido sentido. Cada gesto torpe de quienes antes me ignoraban se convertía en un testimonio de la inversión total de poder. La humillación acumulada había dado paso a un silencio reverente, un triunfo frío que no necesitaba proclamarse. Era suficiente con mi quietud, con mi paciencia transformada en dominio. Sentía la energía del momento recorrerme, como si cada segundo reafirmara mi nueva posición en la sala. La paradoja era evidente. Había sido sentada en el rincón más insignificante, y ahora ese mismo rincón se había convertido en el eje de toda la atención. Y mientras observaba los rostros confundidos, comprendí que ya nada sería igual. El desprecio inicial había abierto la puerta a una victoria irrefutable. El silencio se prolongaba, pesado, sofocante, y cada segundo era un recordatorio de la incomodidad que los demás no podían disimular. Yo seguía a Ali, quieta junto a la puerta, convertida en el epicentro de la atención que horas antes me había sido negada. Los rostros se tensaban, algunos desviaban la mirada, otros me observaban con una mezcla de desconcierto y vergüenza. El anfitrión permanecía erguido, su mirada fija en mí, como si cada palabra no dicha confirmara que mi nombre había sido pronunciado para fracturar el equilibrio de la sala. Las conversaciones intentaban resurgir en susurros débiles, pero se apagaban de inmediato, sofocadas por la tensión que me envolvía como un aura. Era extraño, no necesitaba hablar, no necesitaba moverme. El poder estaba en mi silencio, en la calma contenida que dominaba el espacio. Aquellos que antes me habían relegado comprendían ahora la paradoja cruel, habían contribuido a mi invisibilidad. Y esa misma invisibilidad era lo que había dado fuerza a mi irrupción. Cada respiración nerviosa, cada intento fallido de recuperar la normalidad, era una confirmación de mi triunfo. Desde la sombra del rincón, había convertido la humillación en un dominio absoluto, y ya nadie podía escapar a esa revelación. El tiempo parecía haberse detenido, y cada rostro en la sala reflejaba la misma incomodidad inevitable. Algunos intentaban sonreír, fingir normalidad, pero sus gestos eran torpes, frágiles, incapaces de sostener la farsa. Yo permanecía inmóvil, observando desde mi rincón, dejando que el silencio trabajara a mi favor. La fuerza no estaba en las palabras, sino en la calma que irradiaba, en la certeza de que todos habían perdido el control de la escena. El anfitrión, aún con la mirada fija en mí, parecía haber sellado un pacto tácito con ese gesto en mí, había nombrado, y ahora la sala entera
debía reconocerme. Nadie se atrevía a retomar el bullicio anterior. Los brindis habían muerto en sus copas, las risas habían quedado atrapadas en sus gargantas. Cada movimiento que hacían los demás era torpe, una confesión muda de que su indiferencia se había vuelto contra ellos. Sentí que la victoria no necesitaba proclamarse, que ya estaba escrita en la forma en que evitaban mis ojos. Desde el asiento más despreciado, la puerta que antes era símbolo de marginación, se había convertido en trono silencioso. Y mientras el ambiente se hundía en esa tensión densa, comprendí que el desprecio inicial se había transformado en respeto forzado e irrevocable. La sala, antes vibrante de risas y voces, había quedado atrapada en un silencio denso que nadie se atrevía a romper. Sentía la tensión en cada mirada que evitaba cruzarse con la mía, en cada respiración contenida que revelaba la incomodidad colectiva. Yo permanecía inmóvil, sin pronunciar palabra, y sin embargo, dominaba la escena con más fuerza que cualquiera de ellos. El anfitrión seguía de pie, erguido, su atención fija en mí, sosteniendo un silencio que pesaba sobre todos los presentes. Comprendí entonces que no necesitaba hablar. La victoria estaba en la quietud, en el contraste devastador entre la humillación inicial y la autoridad absoluta que ahora emanaba desde mi rincón. Los amigos, que antes se inclinaban entre sí para compartirse secretos, estaban callados, desconcertados, incapaces de reaccionar. La familia, que había reído de mi marginación, permanecía rígida, atrapada en un desconcierto que les impedía recuperar la compostura. Todo lo que habían ignorado se había vuelto contra ellos. Y la paradoja era clara: mi invisibilidad había preparado el terreno para este triunfo. Desde el asiento más despreciado, me había convertido en el centro irrefutable de la velada. Nadie podía escapar de la verdad revelada por ese silencio. Yo era el eje innegable de la sala. El silencio se había convertido en una prisión para todos, y yo era la única que lo habitaba con calma. Los invitados, incapaces de sostener la mirada, se refugiaban en movimientos torpes en un vaso que se acomodaba innecesariamente, un cubierto que chocaba sin razón, un murmullo ahogado que no alcanzaba a romper la tensión. El anfitrión permanecía erguido, con la misma firmeza en sus ojos, como si, al pronunciar mi nombre, hubiera desencadenado un juicio inevitable. Y yo, inmóvil en mi asiento junto a la puerta, comprendí que había alcanzado el punto exacto donde la humillación se había invertido en poder. No era un poder ruidoso ni agresivo. Era una autoridad silenciosa que no necesitaba demostrar nada. Cada uno de ellos sentía en su interior la vergüenza de haberme ignorado, de haber contribuido a mi marginación. Ahora, el peso del momento les obligaba a enfrentar lo que habían querido negar. Yo estaba allí, más presente que nunca. El rincón que me había reducido a una sombra se transformó en un pedestal silencioso, y en la paradoja cruel de la noche, desde el lugar más despreciado, había conquistado toda la sala. Nadie podía escapar de ese giro, y yo saboreaba la victoria contenida. El silencio no se rompió. Era absoluto, pesado, reverente. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse con naturalidad. Yo permanecía inmóvil, junto a la puerta, en el asiento que había sido símbolo de desprecio y marginación. Ahora era un trono silencioso. Los rostros se desviaban, incapaces de sostener mis ojos. El anfitrión, todavía erguido, mantenía su mirada firme sobre mí, como si hubiera revelado lo que todos temían reconocer: a mi presencia era innegable. El murmullo alegre que antes me había borrado ya no existía. Lo que quedaba era una tensión contenida, un respeto forzado que nacía del giro inesperado. Sentí cómo cada segundo reforzaba mi posición, cómo la sala entera se inclinaba sin palabras ante una verdad imposible de negar. No necesité levantar la voz, no necesité un discurso. Mi victoria estaba en el silencio que me rodeaba, en la incomodidad que transformaba a cada uno de ellos en testigos avergonzados. Desde el asiento más despreciado, había conquistado la atención de todos, y esa paradoja era mi triunfo definitivo. Nadie volvió a reír, nadie se atrevió a fingir normalidad. Yo era el eje de la velada, la sombra convertida en luz,
la presencia que había nacido del desprecio, para convertirse en dominio absoluto. El anfitrión bajó lentamente la vista, como si reconociera que el acto de pronunciar mi nombre había cambiado todo, y yo, sin moverme, sin hablar, comprendí que no necesitaba nada más. La noche era mía, y la memoria de todos quedaría marcada por ese instante irrevocable donde el olvido se transformó en victoria.